El planeta parece tener dos rostros, el de la Tierra que habitamos y el del océano que nos sostiene. Bajo esta superficie en calma se esconde la mayor extensión viva del mundo. Corredores de corriente, montañas sumergidas, desiertos de agua fría y en su centro un latido profundo que no deja de sonar. Aquí la escala cambia. La luz se disuelve, el sonido viaja más lejos que en cualquier otro lugar. Y criaturas descomunales han aprendido a convertir lo imposible en rutina. Son los gigantes del océano, balenas que filtran tormentas de vida microscópica, tiburones que con cada decisión de caza mantienen el equilibrio de ecosistemas enteros, calamares gigantes que escriben su historia en la frontera de la oscuridad. Durante siglos, su mundo fue relato y conjetura. Hoy, la ciencia nos abre una ventana inédita. Etiquetas satelitales que dibujan rutas invisibles. Hidrófonos que traducen el lenguaje del mar. Cámaras capaces de ver donde la luz no llega. Tecnología que no reemplaza la sorpresa, sino que la ordena, la mide y la comparte. Cada encuentro con estos colosos nos recuerda una verdad sencilla. Cuanto más grande es la criatura, más delicado es el sistema que la sostiene. Un choque con un barco, un exceso de ruido, una red extraviada pueden alterar una vida que depende, literalmente, de respirar a la superficie en el momento exacto. Este viaje comienza en el filo entre el día y la noche. Seguiremos el rastro de una nota grave que se pierde en el azul. Los patrones de puntos sobre la piel de un tiburón errante, la sombra de un calamar que emerge y desaparece como un espectro. No buscamos monstruos, buscamos comprensión, porque detrás del mito hay estrategias, energías, decisiones evolutivas que han moldeado el océano durante millones de años. En los próximos minutos entraremos en un reino donde el tamaño no es extravagancia, sino respuesta. Donde cada golpe de cola, cada clic de ecolocación, cada destello bioluminiscente revela una pieza del rompecabezas más vasto de la Tierra. Si miramos con paciencia y escuchamos con rigor, el latido azul nos conducirá hasta ellos. En el reino de lo inmenso, ninguna criatura ha llevado el cuerpo a límites tan altos como las ballenas. No son solo grandes, son soluciones vivas a un océano cambiante. Su tamaño, su fisiología y su comportamiento componen una arquitectura diseñada por millones de años de prueba y ajuste. La ballena azul abre este capítulo como un axioma. El animal más grande que haya existido no se sostiene con presas gigantes, sino con diminutos enjambres de krill. Cada embestida de alimentación es una maniobra de precisión. La mandíbula inferior se despliega, la cavidad bucal se expande como un paracaídas líquido y toneladas de agua cargada de vida entran a presión. Las barbas laminillas flexibles de queratina cribarán lo minúsculo y dejarán pasar el océano. Lo que parece un gesto simple es, en realidad, un balance energético perfecto. Maximizar calorías mientras se minimiza el gasto. En épocas de abundancia, una sola ballena puede transformar un mar de puntitos rojizos en músculo y memoria. Pero no solo de alimento vive un gigante, también de orientación. Las ballenas migran siguiendo rutas que sus ancestros trazaron antes de que aprendiéramos a representar el mundo en mapas. Entre zonas de cría cálidas y áreas de alimentación frías, viajan miles de kilómetros, guiadas por gradientes térmicos, corrientes y algo más impalpable, un paisaje sonoro. Bajo el agua, el sonido recorre distancias que la vista no sueña. Los cantos de la ballena jorobada, ricos y modulados, se propagan como libros abiertos en la penumbra. Funcionan como anuncio, cortejo y quizás señal de rumbo. Lo fascinante es que cambian con el tiempo. Se contagian de población en población, como si una cultura acústica viajara junto a ellas. En esa sinfonía, un titán de otro temperamento escribe en clave de clics, el cachalote.
Su cabeza, en gran parte ocupada por estructuras grasas que modulan el sonido, es un laboratorio acústico. Con series de chasquidos, este depredador de aguas profundas levanta un modelo del mundo en plena oscuridad. Desciende más allá de los 1000 metros, donde la luz se rinde, para buscar presas esquivas, grandes calamares y otros habitantes de la noche abisal. Cada inmersión es una apuesta fisiológica. Colapso controlado de los pulmones, redistribución del flujo sanguíneo, reservas de oxígeno ancladas en la mioglobina de sus músculos. Cuando emerge, a veces su piel cuenta historias de combate, círculos de ventosas, líneas antiguas, marcas de un duelo que casi nunca vemos. La comunicación no es un lujo en cuerpos tan vastos, es necesidad. En mares que cambian de temperatura y ruido, escuchar y hacerse oír puede ser la diferencia entre encontrar a los suyos o desaparecer en el silencio. Por eso, a la acústica de la naturaleza, olas, lluvia, hielo, se suma hoy una capa artificial que no existía hace un siglo: el rugido del tráfico marítimo. Para un gigante que habla en frecuencias bajas, el ruido puede ser una muralla invisible, alterar rutas, interrumpir conductas de alimentación, interferir en el cortejo. Todo cabe en un decibel de más. Y, sin embargo, la historia de las ballenas también es una historia de resiliencia. Donde la caza cesó y la ciencia guió políticas, muchas poblaciones comenzaron a recuperarse. Se trazaron corredores de migración, se regularon velocidades de paso en zonas críticas, se diseñaron estrategias para evitar colisiones y reducir enmayamientos. La biología de un coloso necesita tiempo. Las crías aprenden rutas, dialectos, maneras de moverse en un mundo que se transforma. Darles ese tiempo es vital. Mirar a una ballena es comprender que lo colosal no es un capricho, sino una respuesta. Un cuerpo inmenso puede viajar más lejos con menos costo por unidad de masa. Puede almacenar más energía para sobrevivir inviernos y ayunos. Puede convertir pequeñas floraciones de plancton en eventos fisiológicos rentables. La arquitectura de lo colosal es, en suma, un acuerdo fino entre física, ecología y comportamiento. Cuando la espalda curva de un rorcual se arquea para sumergirse, se activa un mecanismo heredado de generaciones. El latido desacelera, la sangre decide prioridades. El oxígeno se administra como si cada segundo pesara. Al regresar, el chorro de aire estalla contra el cielo. Un recordatorio de que estos gigantes respiran nuestro mismo aire, pero habitan un mundo paralelo. Este acto termina donde empieza el siguiente, en la interfaz entre lo visible y lo profundo. Las ballenas, con su ingeniería silenciosa, dibujan las autopistas del océano. Detrás de ellas, otras formas de grandeza dientes que afinan ecosistemas, filtros que mueven energía, ojos diseñados para la noche reclaman su lugar en el relato. Para entender a los gigantes hay que seguir la pista de su escala y escuchar el océano como ellos lo hacen. De costa a costa, de superficie a abismo, en una sola respiración. En la arquitectura del océano, los tiburones son vigas maestras. No solo encarnan el pulso del depredador, sostienen el equilibrio. Allí donde patrullan, las poblaciones se mantienen sanas. Donde desaparecen, el sistema se desordena. Un tiburón no caza al azar. Selecciona a los rezagados, a los heridos, a los enfermos. Con cada decisión, evita explosiones demográficas, previene brotes de enfermedades y afina los flujos de energía que recorren arrecifes, praderas marinas y aguas abiertas. Su fama de ferocidad oculta su verdadero papel. Jardineros del mar con dientes. En la superficie mediática domina el mito del ataque. Bajo el agua reina la realidad del equilibrio. Cuando faltan tiburones,
Los consumidores intermedios se disparan, los herbívoros caen, las algas invaden y los hábitats pierden resiliencia. Es la cascada trófica, un efecto dominó que viaja desde la cima de la cadena alimentaria hasta los cimientos del ecosistema. Devolver a los tiburones a su lugar es, muchas veces, restaurar el orden invisible que sostiene la vida. No todos los gigantes muerden fuerte. El pez más grande del planeta, un tiburón, filtra su comida con paciencia. El tiburón ballena avanza con la boca abierta, tamizando plancton y pequeños organismos en una coreografía de calma. Su piel, salpicada de puntos, es un mapa único. Cada individuo porta un patrón irrepetible que permite identificarlo, seguirlo en el tiempo, reconstruir sus rutas migratorias. Con la ayuda de fotografías y etiquetas satelitales, la ciencia dibuja sobre el océano los corredores que estos colosos recorren en busca de floraciones y aguas propicias. Un gigante gentil que no impone miedo, sino asombro. Más al norte, otro maestro del tiempo escribe su historia en cámara lenta. El tiburón de Groenlandia habita aguas frías y profundas, y parece moverse al ritmo de los glaciales. Crece despacio, madura tardísimo, y su vida puede abarcar siglos. Su fisiología es una enciclopedia de estrategias. Metabolismo reducido, tejidos adaptados a bajas temperaturas, una existencia que desafía nuestras cifras. Estudiarlo no solo ilumina el pasado del océano, también sugiere caminos para entender la longevidad y la reparación celular en la biología de los vertebrados. Entre estos extremos, el filtrador tropical y el anciano ártico, se despliega un abanico de formas y tácticas. Tiburones que planean como misiles en aguas templadas, otros que patrullan cuevas y cañones, algunos que ascienden por la noche siguiendo el zooplancton y descienden al amanecer en el gran ciclo vertical del mar. Miradas anfibias, sentidos afilados. El electrorreceptor en sus hocicos, sensible a corrientes minúsculas, detecta latidos ocultos bajo la arena. El olfato lee el agua como un archivo. La visión se adapta para distinguir contrastes donde la luz se apaga. Son instrumentos de precisión en un medio que no perdona. Pero esa perfección evolutiva choca con amenazas modernas. La sobrepesca, la captura incidental y el comercio de partes han diezmado poblaciones enteras en pocas décadas. La matemática es cruel. Especies que crecen despacio y se reproducen tarde no soportan retiros masivos. Allí donde antaño un gran tiburón modulaba la escena, el vacío multiplica desequilibrios. Y sin embargo, la solución no es un misterio. Funciona cuando se aplica. Áreas marinas protegidas bien ubicadas, límites de captura basados en ciencia, vigilancia efectiva, rutas y temporadas cerradas en momentos críticos. Cuando el mar les da un respiro, los tiburones responden. La narrativa de miedo nos impide ver lo esencial. Proteger a los tiburones es proteger la arquitectura de la que depende el resto. En arrecifes sanos, su presencia correlaciona con mayor diversidad. En mar abierto, su ronda mantiene las piezas en su sitio. Los pescadores que conviven con ellos lo saben. Un mar sin tiburones es un mar que pierde valor, primero ecológico y después económico. El conocimiento otra vez abre puertas. Con marcaje satelital descubrimos autopistas oceánicas compartidas, zonas de agregación que no figuraban en los mapas y migraciones que cruzan fronteras invisibles. Con cámaras de baja luz y plataformas automáticas vemos lo que antes era relato. El ascenso nocturno de los bancos. El baile de presas y depredadores en la capa intermedia. El descanso de gigantes en oasis discretos. Lo que revelan estos datos es una lección simple. Si el océano es una ciudad inmensa, los tiburones son sus comisarios silenciosos. Hay, también, una ética del encuentro. Cada vez que una aleta corta el espejo del mar,
la imagen compite con prejuicios antiguos. La ciencia propone otro encuadre: respeto, distancia, observación. En algunos puertos, la transición ya comenzó. Comunidades que antes veían en el tiburón un recurso inmediato hoy encuentran en el turismo responsable, en la investigación participativa, en la reputación de mar bien conservado, una economía más estable y duradera. Es un cambio de mirada, del miedo al cuidado. Al final, comprender a los tiburones es aceptar que la estabilidad del océano descansa en decisiones que no vemos. La sombra que obliga a errar a un cardumen para no sobrepastorear un pasto marino. La emboscada que elimina al depredador intermedio enfermo antes de que contagie. El filtro viviente que, por contraste, enseña que la grandeza también puede alimentarse de lo diminuto. Cada especie, con su estrategia, encaja en una maquinaria precisa. Este acto se cierra con una pregunta que nos lleva hacia la noche abisal. ¿Qué ocurre cuando el equilibrio se traslada a profundidades donde la luz se extingue? En ese umbral, donde los cantos de los cachalotes se transforman en clics y la bioluminiscencia escribe señales en el agua negra, otros gigantes aguardan. Los calamares colosales y gigantes fantasmas reales de la mitología marina nos esperan en el siguiente capítulo. Allí, lejos de la superficie, el control del equilibrio adopta formas nuevas. Ojos descomunales, ganchos giratorios, estrategias que convierten la oscuridad en ventaja. La luz del día muere a pocos cientos de metros de la superficie. A partir de ahí, el océano escribe con tinta negra. En esa penumbra, la zona mesopelágica y, más abajo, la batipelágica habita un linaje de sombras elásticas, los calamares gigantes. Durante siglos fueron mito. Marineros que hablaban de brazos interminables y ojos como faroles. La ciencia tardó en alcanzarlos, no porque no existieran, sino porque eligieron un escenario casi inaccesible. Allí donde la presión aplasta y el frío ralentiza, estos cefalópodos han convertido la oscuridad en ventaja. El Architeuthis dux, el calamar gigante clásico, no es un monstruo de proporciones infinitas, sino un atleta de las profundidades. Sus longitudes más verosímiles, sumando brazos y tentáculos, rondan la decena de metros. Excepciones mayores existen, pero la ciencia es prudente frente a exageraciones antiguas. Su anatomía es un compendio de decisiones evolutivas. Un manto musculoso que impulsa chorros de agua para propulsarse. Tentáculos extensibles rematados en masas con ventosas anilladas de bordes dentados. Una boca oculta con pico córneo capaz de fragmentar presas resbaladizas. La ausencia de vejiga natatoria común en peces se compensa con tejidos y fluidos que ayudan a mantener la flotabilidad neutra a grandes profundidades. Nada se desperdicia, todo es función. Pero si hay un rasgo que asombra incluso a quienes lo estudian es el tamaño de sus ojos. Entre los mayores del reino animal, están diseñados para recoger fotones perdidos y leer bioluminiscencias que el resto del mar ignora. Estelas de plancton activado por el paso de un depredador, destellos lejanos que delatan movimientos. En la noche líquida, ver es anticipar. Más al sur, en aguas polares, otro coloso lleva la fórmula al extremo, el Mesonychoteuthis hamiltoni, el calamar colosal. No solo puede ser más corpulento que el Architeuthis, también porta ganchos giratorios en sus brazos y tentáculos, auténticas herramientas para aferrar presas en un entorno sin puntos de apoyo. Su biología sigue siendo un rompecabezas. Lo conocemos a retazos, ejemplares capturados por casualidad, imágenes fragmentarias, tejidos que cuentan historias químicas de un mundo frío y profundo. Cada hallazgo reformula las preguntas. En la oscuridad, la energía es moneda rara.
De ahí que estos gigantes vivan en el filo entre el ahorro y la potencia. Se mueven con una economía extrema, reservando explosiones de velocidad para el instante justo. Acechan cardúmenes que ascienden por la noche en la migración vertical o esperan aparentemente inmóviles a que la presa cometa el error de acercarse. La línea entre cazador y cazado, aquí, es tenue. Lo que hoy embosca, mañana huye. Ese borde se vuelve épico cuando aparece el cachalote. Las cicatrices circulares en la piel de algunos machos huellas de ventosas gigantes son testimonio de encuentros que casi nunca vemos. El cachalote desciende con su sonar de clics. El calamar responde con tinta, maniobra y resistencia. No hay testigos, pero el resultado se escribe en cuerpos marcados y estómagos con restos de brazos. No hay testigos, pero el resultado se escribe en cuerpos marcados y estómagos con restos de brazos. Es un duelo que ha modelado la ecología del abismo. Un depredador de sangre caliente, equipado con oxígeno en músculo y cerebro acústico, contra un cefalópodo que ha hecho del silencio y la sorpresa su ciencia. A veces, la noche misma parece crecer criaturas más grandes. Es el gigantismo de aguas profundas, temperaturas bajas que reducen el metabolismo, presiones enormes que favorecen cuerpos robustos, escasez de depredadores en ciertos nichos y la necesidad de moverse entre parches de alimento dispersos. En ese contexto, ser grande no es un capricho, es estrategia, más reserva energética para ayunos largos, más alcance para brazadas que deben cubrir distancias en un medio pesado, más superficie sensorial para oler, ver y sentir en un mundo parco en señales. Lo que sabemos de estos gigantes no proviene de encuentros casuales con marineros, sino de una revolución silenciosa de herramientas. Drones que descienden con cámaras sensibles a la luz mínima, plataformas de video cebadas de forma ética que registran visitantes inesperados, análisis genéticos de tejidos varados, lecturas finas de isótopos que revelan dietas y movimientos. Aún así, la imagen sigue incompleta. Cada clip de un calamar colosal en vida es un tesoro. Cada fotografía de un arquiteutis moviéndose sin estrés, una ventana. La ciencia avanza reconociendo la incertidumbre como parte del paisaje. La leyenda del Kraken quizá nació de una suma de ignorancia y asombro. Brazos emergiendo entre olas, restos enormes en playas, batallas invisibles contadas por cicatrices. Hoy el mito no desaparece, se transforma. Entendemos que un animal de 10 metros puede parecer infinito cuando emerge de la nada, que una ventosa del tamaño de una mano graba signos en la piel de un gigante, que un ojo que ve en la sombra es más perturbador que 1000 dientes. También aquí la amenaza humana ha llegado, aunque de forma menos visible. La contaminación que cae como nieve sobre el abismo, el ruido que viaja más lejos de lo que creemos, la pesca que altera cadenas sutiles. En un mundo que conocimos tarde, cada perturbación pesa más porque todo tarda en recomponerse. Proteger lo que no vemos es el desafío ético de nuestro tiempo. Si uno se queda a escuchar, en la noche abisal hay un pulso. No es música ni mito, es biología. Brazo que se extiende, ventosa que prueba, manto que se contrae, ojo que calcula. En esa coreografía, los calamares gigantes no son monstruos, son respuestas. Respuestas a un entorno que exige silencio, precisión y paciencia. Mientras la superficie cambia, en lo profundo continúa un drama antiguo que sostiene parte de la vida del planeta. Y cuando una sombra enorme atraviesa el cono de luz de un robot y se pierde de nuevo en la negrura, recordamos la medida real de nuestra ignorancia. Lo que hemos visto es suficiente para saber que hay mucho más. Lo que falta por entender, suficiente para justificar el cuidado. Lo que falta por entender, suficiente para justificar el cuidado.
La noche abisal no necesita de nosotros para existir. Nosotros sí necesitamos que exista. En el próximo acto, seguiremos a las herramientas que nos permitieron llegar hasta aquí: la tecnología, los datos, la conservación para convertir la sorpresa en conocimiento y el conocimiento en protección. Ver en la oscuridad fue, durante siglos, el límite. Hoy la frontera se ha movido. Una generación de herramientas ROVs que descienden a miles de metros, cámaras de baja luz capaces de registrar el tenue azul de la bioluminiscencia, hidrófonos que escuchan coros invisibles, etiquetas satelitales y acústicas que viajan adheridas a un coloso, ha convertido el abismo en un archivo legible. Cada inmersión devuelve datos, cada dato, una historia. Un robot cae por la columna de agua, y en su cono de luz, el plancton revela que el océano nunca está quieto. Las partículas dibujan corrientes, remolinos y capas. En la consola, los científicos siguen perfiles de profundidad, temperaturas y presiones que explican por qué un gigante elige ese valle y no otro. El ROV no sustituye a la sorpresa, la organiza. Allí donde el ojo humano no alcanza, un sensor sí. En la superficie, la ciencia pega su oreja al mar. Las redes de hidrófonos capturan cantos de ballena jorobada que cambian de temporada en temporada, como si una cultura acústica migrara con ellas. Los espectrogramas muestran frases, motivos, variaciones. Al unir esa música con datos de etiquetas, velocidad, profundidad, ubicación, se reconstruyen rutas invisibles, corredores que conectan áreas de cría y alimentación a escala de océano. Así entendemos que un canto no es solo belleza, es logística. A la par, las etiquetas de alta resolución revelan comportamientos fugaces. Embestidas de alimentación de una ballena azul sincronizadas con parches de krill. Descensos en escalera de un cachalote hasta el límite de la luz. Planeos energéticamente eficientes de tiburones que suben y bajan siguiendo la gran migración vertical nocturna. Millones de puntos en un mapa que por fin tienen sentido. Para identificar individuos en gigantes filtradores, la tecnología mira la piel. El Photo ID del tiburón ballena usa algoritmos de visión por computadora que leen su patrón de puntos como si fueran constelaciones. Cada encuentro fotográfico suma al historial de un animal, confirma su regreso a una bahía, revela la duración de sus ausencias y anota, sin palabras, la salud de una ruta. En los laboratorios, la biología marca el ritmo. El ADN ambiental, IDNA, capturado en simples botellas de agua, delata la presencia de especies esquivas por los rastros genéticos que dejan a su paso. Los isótopos estables en tejidos cuentan dietas y desplazamientos con la precisión de un reloj químico. La genómica abre preguntas nuevas sobre longevidad, como en el tiburón de Groenlandia, y sobre conectividad de poblaciones separadas por miles de kilómetros. Esta revolución de datos cambia políticas. Con mapas de zonas de alta presencia y temporadas críticas, se diseñan áreas marinas protegidas que no son brochazos sobre un atlas, sino herramientas quirúrgicas. Protegen corredores migratorios, áreas de cría, oasis de alimentación. En puertos con tráfico intenso, los datos justifican límites de velocidad y desvíos de rutas para reducir colisiones con grandes ballenas. En pesquerías responsables, los modelos recomiendan cierres temporales, profundidades límite y tecnologías anti-enmalle para disminuir la captura incidental de tiburones. El ruido submarino, antes paisaje, hoy es variable de manejo. Sabemos que las bajas frecuencias de motores y hélices se solapan con el rango de comunicación de muchos cetáceos. La solución no es teórica. Mantenimiento de hélices, propulsiones más silenciosas, zonas de silencio en momentos clave y optimización de rutas reducen decibelios y devuelven al mar su espacio acústico. No se trata de calar el océano humano,
sino de sintonizar con el que estaba antes. La ciencia ciudadana ha multiplicado ojos y oídos. Pesca artesanal, navegantes, buceadores y comunidades costeras contribuyen con avistamientos georreferenciados, fotos de aletas y manchas, grabaciones desde teléfonos y pequeñas boyas. Plataformas abiertas integran ese caudal con datos académicos y de gestión. El resultado no es solo más información, es corresponsabilidad. Donde la gente participa, las medidas de protección ganan legitimidad. Conviene recordar que la ciencia también afina la prudencia. Durante años el tamaño de ciertos gigantes calamares y tiburones filtradores se sobredimensionó en relatos sin control. La medición estandarizada, el muestreo sistemático y el escrutinio de imágenes han puesto cotas realistas. Y paradójicamente al bajar centímetros, subió la admiración. Lo colosal no necesita hipérboles para asombrar. Conocer no basta si no se traduce en cuidar. La conservación efectiva es el arte de convertir datos en decisiones. De un mapa de calor a un decreto, de una curva de cantos a un calendario de restricciones, de un perfil de inmersión a un plan de mitigación. Allí donde las AMP están bien ubicadas y vigiladas, las poblaciones responden. Donde la pesca se ajusta a la biología, los ingresos persisten sin arrasar el futuro. Donde el turismo se rige por códigos estrictos, la experiencia mejora sin estresar a los animales. Pero el océano cambia. Calentamiento, acidificación, desoxigenación y plásticos reescriben las reglas. Por eso surge un enfoque complementario, el manejo dinámico. No se protege un polígono para siempre, sino que se mueve la protección con las especies y las condiciones. Si una floración de krill aparece donde no estaba, las ballenas la seguirán, la gestión inteligente también. La tecnología trae otro aprendizaje. Aceptar la incertidumbre. Cada gráfico tiene sombras. Cada modelo, márgenes. La honestidad científica, decir no lo sabemos aún, es parte del pacto. Es la forma de evitar promesas huecas y construir confianza pública en tiempos de ruido. Al final, esta es la ecuación. Sensores más datos, más comunidad, más voluntad política. Con esos términos, los gigantes del océano no son solo protagonistas de un documental, son indicadores de que el sistema completo respira. Si ellos prosperan, el armazón que los sostiene desde el krill hasta los pastos marinos, desde los cañones submarinos hasta las corrientes está funcionando. En el próximo tramo, cerraremos el círculo. Volveremos a la superficie con lo aprendido para firmar un pacto. Convertir la sorpresa en conocimiento, el conocimiento en protección y la protección en tiempo. Tiempo para que una cría memorice una ruta, para que un canto cruce un océano, para que un calamar gigante vuelva a desaparecer en la noche sabiendo que, arriba, alguien escucha con respeto. El océano late aunque no lo miremos. En su pulso se alinean rutas invisibles de ballenas, rondas silenciosas de tiburones y sombras elásticas de calamares que escriben su historia en tinta oscura. Hemos seguido a los gigantes hasta donde la luz se extingue y el sonido manda. Los vimos convertir granos de krill en pura energía, sostener el equilibrio con una mordida justa y leer destellos mínimos como si fueran faros. Entre mito y certeza, la ciencia nos dio ojos y oídos, etiquetas que dibujan caminos, hidrófonos que traducen canciones, cámaras que roban segundos a la noche. Conocer, por fin, no es adivinar. Pero el conocimiento trae un deber. Un cuerpo del tamaño de una casa puede depender de un gesto que no se ve. Bajar un nudo en un canal de paso, desplazar una ruta marítima, silenciar una hélice mal ajustada, cerrar una pesquería durante un mes clave.
trazar un corredor que conecte el parto con el banquete. Cuando esas decisiones se toman a tiempo, el mar responde. Las poblaciones se recuperan, los flujos de energía se ordenan. La banda sonora del océano vuelve a ser comprensible para quienes la necesitan. La grandeza no es invulnerable, es precisa. El pacto no exige heroísmos, sino constancia, manejo dinámico que se mueve con la vida y no contra ella. Áreas marinas protegidas diseñadas con datos y vigiladas con firmeza. Tecnologías más silenciosas que devuelvan espacio al lenguaje de las profundidades. Pesquerías responsables que miren más allá de una temporada. Ciencia ciudadana que multiplique los ojos y convierta a las comunidades en coautoras del cuidado. Cada pieza suma. Cada decisión, por pequeña que parezca, empuja el sistema hacia el equilibrio que los gigantes necesitan para seguir siéndolo. Queda también un espacio para la humildad. En cada mapa hay huecos, en cada grafía de cantos, silencios que no sabemos leer. Aceptar la incertidumbre no es rendirse, es abrir sitio a futuros descubrimientos y a una gestión honesta. Lo vimos con los calamares gigantes, cuya talla verdadera resultó suficiente para asombrar sin hipérboles. Lo vemos con tiburones que viven siglos, o ballenas que cambian canciones como si compartieran un repertorio planetario. El océano nos enseña que lo extraordinario no necesita exageración, solo respeto. Al mirar atrás, no hallamos monstruos, sino respuestas. Cuerpos inmensos que optimizan energía. Depredadores que afinan ecosistemas. Ojos que crecen para ver donde nadie ve. Al mirar adelante, encontramos una tarea: transformar la sorpresa en conocimiento, el conocimiento en protección y la protección en tiempo. Tiempo para que una cría aprenda la ruta que heredó, para que un canto cruce un océano sin chocar contra un muro de ruido, para que un calamar gigante vuelva a perderse en la noche sabiendo que arriba lo esperan aguas más seguras. El pacto con el océano cabe en una frase antigua y siempre nueva: conocer para cuidar. Cuidar para que sigan cantando, patrullando, desapareciendo donde la luz no llega. Si lo cumplimos, los gigantes permanecerán no como reliquias de un mundo que se fue, sino como prueba viva de que supimos escuchar a tiempo el latido azul del planeta.